El agua tenía hace muchos años 50 volúmenes de solubilidad. Significa que el agua puede transportar 50 veces determinados solutos. El agua que tenemos actualmente tiene un volumen de solubilidad. Muchas de las veces la medicina tradicional ayuda en una cosa pero perjudica en otra. Cambia el agua. Ok. Con que cambies el agua ya tienes un 60-70% ganado. Bienvenidos amigos a otro episodio de Construyendo el Éxito. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que nos hagan el enorme favor de seguirnos hasta la fecha, que estamos haciendo un trabajo lo más arduo posible para llevarles un contenido de calidad. Y esta vez no es la excepción, debido a que tengo por invitado a una excelente persona, el cual su ramo en el área de la biología nos va a hacer el enorme favor de explicarnos temas muy importantes derivados a la salud, el cual le doy la bienvenida. Doctor Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué amable, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, poniendo un poquito, empezando en contexto la conversación, ayúdenos un poquito, ¿cómo inicia usted para que la gente nos haga el favor de empezarlo a conocer? ¿Cómo inicia su vocación y dónde fue, cuándo fue? ¿Qué nos pudiera explicar de favor, doctor? Sí, muchas gracias. Mira, esta situación se dio precisamente, primero decirles que yo toda la vida he sido investigador, desde mis inicios en diferentes áreas, pero siempre he sido investigador. Y aproximadamente a los 35, 36 años yo tuve un evento de salud muy severo que no he encontrado en otra persona en ninguna parte del mundo donde he estado. Y ¿qué pasaba con esa situación? Pues como todo mundo asistimos al médico para que nos trate de orientar o nos trate de arreglar. ¿Sí? Y así estuve con uno, con dos, con tres, con cuatro, que es la historia de muchos pacientes. Claro. Y era exactamente lo mismo. Usted tiene que tomar esto, tiene que hacer un régimen alimentario de esto para poder que tenga la oportunidad de sobrevivir. Okay. ¿Por qué? Porque yo tenía niveles muy altos de ácido úrico y no encontraban el motivo o la razón por la cual yo lo tenía muy elevado, y eso me hacía cálculos renales. Había pasado un evento muy severo donde yo tenía cristales de ácido úrico en todo mi cuerpo, y cuando decido, después de que no encontré ninguna solución en el área médica, dije, bueno, me tengo que desintoxicar. Esa desintoxicación me causó estar un año en cama. Okay. Era tanto, cuando uno tiene una cantidad de cristales, eso no es nada más se alojan a nivel renal, sino el ácido úrico, cuando llega a un nivel alto en el torrente sanguíneo, permea hacia la parte de afuera de la vena o el capilar o la arteria y forma películas o capitas como si fuera una laja, y va formando esas capas hacia la parte foránea de la pared venosa, y cuando uno empieza a bajar el nivel de ácido úrico en sangre, esos lajitas que tenemos ahí pasan a torrente sanguíneo para poder salir del cuerpo. Pero antes de salir empiezan a levantarse como si fueran navajas, ¿sí? Okay. Y empiezan a rasgar el nervio o a molestar al nervio que está arriba, porque tenemos el sistema circulatorio y arriba está el sistema nervioso. Entonces son dolores muy fuertes, al grado tal de que en la recámara donde yo estaba, si entraba una brisa de aire y me movía el pelo, el dolor yo lo disipaba golpeando mi colchón. Okay. Entonces pasa el año y yo no podía caminar, no porque me tuviera atrofia muscular, sino porque eran tantos los cristales que la planta de los pies, haz de cuenta que traía un alfiletero cada vez que pisaba. Entonces por eso no podía caminar. Pasa el año y ya empiezo a caminar,
y trato de restablecerme, y cometí el error por no tener un conocimiento de eso, de lastimar todo el cartílago que tiene a nivel de cadera, porque tenía los cristales y al momento de hacer el movimiento esos cristales iban rozando. Entonces pasa esa situación y yo sigo buscando una solución médica. Y la solución médica, hay un medicamento que se llama, hasta la fecha se le llama Siloprin 300. Entonces, por los niveles que yo tenía, pues tenía que tomar 2 de esos al día, 1 de esos al día, y en aquel entonces no había la información que hay ahorita a nivel de esto, tenía que ir uno al Vademecum, que era lo que tenían las farmacias, investigar, y me encuentro que uno de los efectos secundarios de ese producto es leucemia. Entonces, oye, espérame, a ver, voy a poder comer y me va a quitar y va a bajar el alpurinol, y a la larga tengo muchas posibilidades de desarrollar leucemia. Para mí esto no es solución. Claro. Entonces, dentro de las investigaciones que yo hacía en ese entonces, había algo relacionado con tratamiento de agua. Y alguien que colaboraba conmigo me dice, oye, es que tú puedes sacar un agua curativa. A ver, no entiendo, ¿cómo que agua curativa? No existe esa situación. Empiezo a adentrarme en esa área del agua, y con lo que me comentaba que existían 5 pozos en el mundo registrados con aguas entre comillas curativas, que es el de Lourdes en Portugal, el de Fátima, perdón, Lourdes en Francia, el de Fátima en Portugal, y así otros 3 más. Digo, bueno, ¿por qué dice la gente que se puede curar? Entonces inicio hace 30 años una situación de decir, a ver, primero, ¿cuánta agua tenemos? Okay. Y empiezo a encontrarme que, pues bueno, nosotros somos un cuerpo de agua. Tenemos 70% de lo que reportan de agua, 65%, que la cantidad de agua que tiene mi sangre, que es por donde se conducen los nutrientes y por donde saco las toxinas, es 90%. Bueno, decía yo, bueno, pero pues agua es agua. Sigo adelantando la investigación, desarrollo un producto para limpiar el agua. Y digo, bueno, a lo mejor esto funciona, y hago una limpieza más profunda. Hago la limpieza de esa agua e inicio yo a tomármela, porque la saqué porque yo no tenía una solución para mí. Para usted mismo, exacto. Entonces empiezo a tomar el agua, y la gente que colaboraba conmigo en ese entonces empieza a preguntarme, oye, ¿qué te hiciste? Nada, pero es que notamos que has tenido una mejoría. ¿En qué? Porque uno se ve todos los días, uno no sabe, ¿verdad?, que esa mejoría está ahí. Y le digo, no, pues nada, sigue avanzando un poquito en los meses, y me dice, no, tú estás haciendo algo. Le digo, mira, lo único que estoy haciendo es que limpié un agua que tomo yo. Oye, ¿no me das? Pues le doy agua a una persona y empieza a replicarse, y la gente que estaba conmigo dice, oye, yo también quiero, hasta que llegó un momento donde le dije, oye, a mí no me la regalan, entonces, pues bueno, cóbramela. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo la cobro? E inicia toda una serie de situaciones donde compruebo que esta agua nos ayuda tremendamente a nuestra situación de salud. Okay. Amparado con el hecho de que nosotros lo principal que tenemos que cambiar en nuestro cuerpo es el tipo de agua que tomamos. Y ahorita voy a entrar después en la situación por qué el tipo de agua. Entonces, sigue la gente pidiendo esa agua, o la gente que estaba por ahí, y bueno, lo que yo saqué es un producto que va a ayudar a los médicos a encontrar las soluciones que no encontraron para mí. Y trato de hablar con algunos médicos, algunos escuchaban, otros decían, ya no me alcanza en mi conocimiento para entender de qué me estás hablando.
Sí, fueron muy honestos en esa situación. Sigue avanzando, doy una plática por ahí en un hospital, aquí en Monterrey, que me invita un médico de ahí del hospital, y al terminar la plática un cirujano le dice al médico, dice, no me vuelvas a invitar a la charla de un charlatán. Pasó nada, le digo, a uno le enseñaron educación para no responder en esa situación, y ya le digo al doctor, le digo, no, no hay ningún problema, le digo, pero yo les traía una situación para ustedes. Ahora yo me voy a poner a consultar a ver quién es el charlatán. Y bueno, yo consulto gente únicamente recomendados. Yo no tengo por qué anunciarme en ningún lado. Y en estos años que he desarrollado esa situación, pues he tenido el privilegio de poder consultar aquí en México principalmente, en Sudamérica, también en Estados Unidos, en Canadá, Bélgica, y la última parte donde estuve fue en China. Y en China no era por una situación de abrir un mercado, más bien fue una curiosidad mía de decir, la medicina ancestral que tienen en China de plantas y de todo lo demás me daba mucha curiosidad, y me daba curiosidad por ver pacientes allá. Entonces empecé a ver pacientes y encontré que tenían los mismos problemas que aquí, y que en China utilizan también los mismos medicamentos que aquí. Sí tienen el área de medicina tradicional china, no todo el mundo la utiliza, y sigue sin entenderse cómo funciona. Y ahí es todo un desarrollo de por qué funcionan las plantas o los extractos de plantas, ¿sí? Y por qué este extracto de planta, que es, por poner un ejemplo, romero, este romero, si yo lo obtengo en China, de las plantas de China, no funciona como funciona el de aquí. Bueno, pero ¿por qué? Todas las plantas tienen una hora de cosecha, un tiempo de cosecha, eso mucha gente no lo sabe. Hay plantas que se tienen que estar cosechando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes fuerzas magnéticas que hacen que la savia que tienen interna esté en determinada posición, y ahí es donde podemos nosotros tener una planta con mayor efectividad. Y cada una de esas situaciones es todo un desarrollo de investigación para poder llegar a tener un producto que le ayude a la persona a funcionar. Ahora, ¿qué hace estos productos? Es específicamente el agua. Algo muy simple, el agua está diseñada ¿para qué? Está diseñada para limpiarnos. Por eso tomamos agua, por eso la sangre es 90% agua. Sí, pero si no me limpia, y esto a lo mejor va a ser, van a decir, oye, esto me pasa a mí. Cuando nosotros nos levantamos y vamos al baño, la primera micción que tenemos en el baño es con mucho color, olor y todo lo demás. Empezamos nuestro día, empezamos a tomar agua, y las siguientes micciones muchas veces son transparentes. Entonces, ¿qué me dice cuando yo tengo una orina transparente? Pues que mi agua que estoy tomando no está entrando, no me está limpiando, no me está haciendo nada. Y puede uno ir con el médico y le dice, no, tus riñones están bien. Pues el problema no son los riñones. El problema es que no hay limpieza. No hay limpieza. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esa misma limpieza hace que mis nutrientes, que yo los adquiero a través de la comida, no lleguen en su totalidad a donde deben de llegar. Por eso, oye, pues tengo una dieta o un programa alimentario, a mí no me gusta la palabra dieta, un programa alimentario donde yo debo de tener este resultado muscular o este resultado de salud. No lo tengo. ¿Pero por qué no lo tengo si estoy haciendo todas las cosas correctas? Porque no está llegando. Y así como no llega el nutriente, no sale la toxina.
Y esto es poquito a poquito, estamos construyendo dentro de nuestro cuerpo una toxicidad que es muy difícil revertir. Y esa toxicidad hace, por un lado, que mis órganos empiecen a debilitarse porque no les llega el nutriente y están intoxicados. ¿Cuántas veces vemos a una persona que tiene, por ejemplo, inflamación en las piernas? Y vamos con la persona, con el médico, y nos dice, bueno, es que trae retención de líquidos. Sí, trae retención de líquidos. Y me da un diurético. O vamos con la persona que atiende con alternativa y me da cola de caballo como diurético, o agua de Jamaica como diurético, dice, porque estás reteniendo. Y el problema no es la retención, el problema es que no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo. En ese momento que estamos teniendo una retención es porque el sistema linfático está lleno de toxinas. Y nos está diciendo, oye, no puedo sacarla, no quiero sacar este agua porque no puedo sacar las toxinas. Okay. Y la otra situación, muchas veces decimos, o el médico o el tratante nos dice, no tomes agua porque estás inflamado. Y si tomas agua te va a inflamar más. Y es lo contrario. ¿Cómo se demuestra esa situación? Todo el mundo hemos ido de viaje en coche, todo el mundo decimos, hey, no voy a tomar tanta agua porque no me quiero estar parando al baño. Y llegamos inflamados a donde vayamos a ir. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ahora sí, tengo un baño cerca, voy a empezar a tomar mucha agua. Empezamos a ir al baño y nos desinflamamos. Entonces, ¿qué quiere? Agua. Tomando agua. Entonces, hay muchas situaciones que nos han dicho que no son ciertas, porque no funciona así. Hace poquito tenía una plática con una persona que está en el medio médico y me decía, oye, pues todo mundo tiene su forma de explicar su sistema y todo mundo la apoya con estudios y con esto. ¿Cuál está bien? Le digo, mira, si tú ves los estudios de la gente, preparada, honesta, ¿sí? Es cierto, tienen los apoyos y hace sentido. Técnicamente o bibliográficamente hay el soporte. ¿Cuál está bien? Ve cómo funciona tu cuerpo. Sí, claro, el resultado. Si tu cuerpo funciona de la manera que te están diciendo, hay posibilidades de que te funcione. Pero muchas de esos sustentos que se tienen por especialistas no están ahí. Así el cuerpo no funciona. Te pongo un ejemplo. Uno de los mitos que hay es de que no debes de comer grasas animales porque te tapan las arterias, porque te va a causar una embolia, un infarto. Y dices, bueno, es posible, tiene cierta lógica que si yo como mucha grasa, pues mis tuberías se vayan tapando, ¿sí? Y luego te metes y dices, a ver, ¿cómo estoy diseñado? ¿Cómo estamos diseñados? Y te encuentras con algo muy pragmático y visible. El tamaño del estómago es del tamaño del puño de la mano. Y tenemos algo que se llama vesícula biliar. ¿Y la vesícula biliar para qué es? Para saponificar grasas. Es lo que el líquido biliar es para saponificar y que las grasas las podamos absorber. Y resulta que nos pusieron una vesícula biliar de 1/3 del tamaño del estómago. ¿Cómo para qué me pusieron algo tan grande si yo no debo de comer grasas? Ok. Entonces empiezas a ver que hay muchas cuestiones donde te dicen eso, pero que tenemos que ir a la base que es nuestro cuerpo. Y esa base es la que te va a decir por dónde te metas. Todo el mundo quiere intervenir, pero tu cuerpo es el único que realmente te dice si estás haciendo bien o estás haciendo mal. A estas alturas, doctor,
bajo todas las investigaciones que usted ha realizado ahorita que hacía la mención de la reunión de médicos que tuvo esa experiencia, ahí la idea suya inicial era complementarlo con la medicina tradicional. Así es. Era complementarlo. Ahora bien, también estoy entendiendo que muchas de las veces la medicina tradicional ayuda en una cosa pero perjudica en otra. La medicina alopática, que se le llama, no es mala, es bastante buena. El diseño que yo he encontrado de muchos medicamentos efectivamente ayuda, pero también me dice que el que la diseñó, que tiene la especialidad que yo tengo, que es en bioquímica, sabe perfectamente qué va a pasar e influye dentro del sistema circulatorio en la gran mayoría de ellas. Te voy a poner ejemplo. Hay un producto, un medicamento para el dolor que se llama tramadol y que ya se le da a la gente que tiene dolores ya muy intensos, pacientes terminales, etc. Y existía nada más el tramadol. Sacaron hace unos años la nueva generación y pusieron tramadol con paracetamol. A ver, si el paracetamol no me hace nada, ¿por qué me lo pones junto con el tramadol? ¿Y qué resulta? Si tú te vas a la base de cómo funciona el paracetamol, parte de ese funcionamiento es incrementar la circulación. Y cuando tú incrementas la circulación, hay una homogeneidad en el flujo sanguíneo y el sistema circulatorio deja de moverse. Al dejar de moverse, deja de pegarle al nervio que está arriba. Y así como en un segundo o menos apareció un dolor crónico, en un segundo menos desaparece. Okay. Entonces el que diseñó eso sí sabe sobre dónde va. El médico no le enseñaron bioquímica. Lleva una clase y creo que en algunas partes ya la están quitando. El problema no es el médico. Y yo lo he vivido porque tengo pacientes que son médicos. Es conocer el producto de raíz. Aparte de conocer el producto de raíz, ellos mismos aplican los mismos protocolos que ellos hacen con pacientes, los aplican para ellos mismos. ¿Y qué te encuentras? Pues que no tienen resultados que ellos andan buscando. Yo le ponía el ejemplo a un médico, le digo, haz de cuenta que vamos a hablar de un carro. Se te descompuso el carro. Ah, perfecto, lo voy a llevar al mecánico. Te recomiendan con el mecánico Juanito. ¿Sí? Dices, bueno, pues lo voy a llevar ahí, me lo recomendaron. Y te das cuenta antes de llevarlo que el mecánico Juanito tiene tirado su carro y ya tiene 5 meses con el carro tirado y no lo puede echar a andar. ¿Se lo vas a llevar el tuyo? Dicen, no. No es confiable. Entonces, dime cuál médico conoces tú que te cure, no que te alivie. Son dos cosas que no entendemos. Aliviar es que el síntoma desaparezca, pero vuelve a aparecer, que eso es de lo que hablas, por un lado. La otra de las situaciones es de que decimos nosotros curar. Curar es quitar la raíz del problema. Y si tú no vas a la raíz del problema, no tienes las posibilidades de cura. Se va a regresar tarde o temprano. Así es, porque no quitaste. El otro ejemplo que yo les pongo para entenderlo fácil con la gente y que no hablemos de términos que no van a entender y que me van a decir que sí nada más por pena, ¿verdad? Haz de cuenta que se echó a perder un valero y ahora que todos los valeros pues vienen selladitos, ¿sí? Y se echa a perder el valero, pero aparte de eso, ese valero encontramos que se echó a perder porque hay una línea tapada de la alimentación de lubricación. Cambio el valero, pongo valero nuevo, pero no arreglo la línea. Pues el resultado ya lo conozco de antemano, tarde que temprano se va a volver a dañar. Esos ejemplos tan simples es como cuando te dicen te voy a hacer un trasplante de riñones. Ya tu riñón no sirve. Te trasplantan el riñón y te dicen el riñón te puede durar. Depende del médico que lo que te vaya a decir, pero te puede durar de 24 horas
a 10 años. Y esto, espérame, pero me lo acabas de poner, este está sano, no tiene nada. ¿Por qué nada más me puede durar 24 horas o 10 años en el mejor de los casos? Porque no estoy arreglando el problema de raíz. Y la pieza, en este caso el órgano, se va a volver a dañar. Exacto. Y eso es lo que sucede con todas esas situaciones. La alopatía te da un beneficio de ciertos alivios mientras sacas el problema de raíz, pero por el otro lado también tienes un efecto secundario. Así es. Que es lo que te dicen, es que los efectos secundarios, no le hagas caso. No existen tales efectos secundarios. Son efectos. Así como tuviste el efecto que te alivió la molestia, así los demás efectos. Por eso te hablan que hay gente que no presenta este tipo de efectos, otras sí lo presentan, que depende de tu tolerancia a esas situaciones. Si cada cuerpo va a ser diferente. Así es. Y es la tolerancia que tiene tu cuerpo a los demás efectos que no son aptos para ti. Y aquí, por ejemplo, doctor, el medicamento con el que usted opera, ¿cómo trasciende ese beneficio, ya sea mezclándolo o sin mezclarlo con la medicina tradicional? Fíjate que yo lo que encontré, ya regresando un poquito al agua, que es el pilar del tratamiento, ¿sí? Una vez que limpias esta agua, logras recuperar el porcentaje de las propiedades del agua que tenía hace millones de años. El agua tenía hace muchos años 50 volúmenes de solubilidad. ¿Qué significa eso? Significa que el agua puede transportar 50 veces determinados solutos. El agua que tenemos actualmente tiene un volumen de solubilidad. La que compramos en ¿sí? cualquier lugar. La marca que quieras. Ahí incluyendo alcalinas y no alcalinas, hablando en general. Hablando en general, tienen un volumen de solubilidad, y las alcalinas, ese es otro tema que ahorita te explico. Okay. Que me preguntan mucho. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos 1, perdimos 49. Entonces el agua ya no me va a hacer la misma función que me hacía hace millones de años. Otra de las situaciones, hay un montón de interferencias que le podemos llamar basura a un nivel subatómico. La molécula está diseñada o está puesta por 2 hidrógenos y un oxígeno. Sí, pero hay una equidistancia entre el oxígeno y los hidrógenos, y esa equidistancia está dada por el núcleo, pero a su vez el núcleo tiene una capa magnética, una esfera magnética que está dada por los electrones, neutrones, y estos a su vez tienen una nube magnética, que es la que nos da todo lo demás. Esa nube magnética tiene basurita, que se ha hecho a través de millones de años, y esa basurita empezó a acortar el ángulo que tiene del puente de hidrógeno, al grado de que ahorita tenemos 104.5 grados de distancia. Al principio yo tardé 10 años en entender esto. Lo que les explico ahorita en unos minutos son 10 años de investigación. Veía reportes del ángulo, porque se puede calcular matemáticamente, y reportaban 105. Y luego reportaban 104.7. Y dices, bueno, diferentes investigadores van a reportar diferente, es normal. Está dentro de un rango de tolerancia. Luego me encuentro que los que reportaban el 105 eran los más antiguos. Okay. Y a medida que avanzaba ese reporte, el ángulo se iba achicando. Entonces, entonces viene por otro lado. Para que tú tengas una idea, toda la actividad magnética se mide por una escala que se llama escala de Gauss, porque el que la diseñó o el que la hizo se apellidaba Gauss. Entonces tú vas a comprar una bocina y te dicen de cuántos Gauss quieres la potencia. Entonces todo tiene una actividad magnética.
El señor vivió alrededor de los 1700 y encuentra que el agua de aquella época tenía menos 0.5 Gauss de actividad magnética, es decir, tenía una actividad magnética de medio Gauss negativo. Cuando tú limpias el agua con el producto que diseñé, ¿qué pasa? Recupera su nivel que tenía antes de 110 grados. Cuando recupera los 110 grados, también recupera su actividad magnética. Y resulta que esta agua ahora tiene 2.5 Gauss positivos. En lugar del negativo que estaba hace mucho. Así es. ¿En qué nos beneficia esto? Todo el mundo hemos tenido sed en algún momento. Y por esto o por lo otro no tomaste el agua. Y de repente empiezas a tomar agua, que ya no aguantas la sed. Y resulta que se te llenó el estómago y todavía sigues teniendo sed, pero ya no puedes tomar agua porque ya no cabe. Y ya como va avanzando de cuando te la tomaste, se empieza a quitar la sed. Todo el mundo hemos experimentado eso. Que resulta que el agua normal entra a torrente sanguíneo en 1 hora u hora y media de tiempo, dependiendo los minerales del agua. El agua esta ya limpia tarda 60 segundos. Entonces, el que diseñó el medicamento lo diseñó en base al agua que conocemos. Dice, bueno, voy a perder el 55% del medicamento porque no se va a absorber por el tiempo de estadía. Porque todo lo tomamos con agua. Cuando yo le cambio al agua esta, yo puedo reducir a la mitad del medicamento y tengo el mismo efecto que tenía el medicamento completo. Entonces empiezas a quitar los otros efectos que no nos gustan. Y así, y aparte, puedes potencializar el efecto del mismo porque llega más rápido a donde debe de llegar. Y entonces en lugar de utilizar la mitad, pues te encuentras con gente que ya le tengo que quitar un cuartito. Entonces ya estás tomando un cuartito y tienes el mismo efecto que tenías antes. Entonces por eso es la importancia del agua y hablar de una situación, de un tratamiento integrativo. ¿Qué es un tratamiento integrativo? Pues, ¿qué necesita la persona para sentirse bien, para curarse? Eso es lo que hay que darle. Muchas veces en alternativas se habla muy mal de la medicina alópata y no es tan... No lo es ven así. como remedios caseros. La medicina, haz de cuenta, tú vas con alguien que se dedica a alternativa y te dice, es que la medicina que te da el doctor es veneno. No es cierto. O sea, tiene su nicho, tiene su función, tiene la mejoría para el paciente. El problema es que no debes de tomarla por tiempos prolongados. Y el protocolo, como el caso de los antihipertensivos, es, ya tienes alta presión, te lo vas a tomar de por vida. Sí. Ese es el problema del medicamento, no en sí el medicamento. Que se hace ya sobre una extensión que empieza a perjudicar el organismo, me supongo. Así es. Entonces tú usas el medicamento que trae el paciente mientras corriges el problema. Y el detalle es dar con el origen. Es dar con el origen. Te voy a poner un caso específico de un paciente con insuficiencia renal. Sus riñones ya no trabajan. ¿Sí? Pero aparte, y es lo común, él es diabético. Entonces llega conmigo, empezamos el tratamiento, se inyecta 25 unidades de insulina, derivado al agua, le bajé la insulina a 5 unidades. Okay. Empezamos a monitorear, o sea, las decisiones se hacen con un historial. Entonces empiezas a monitorear cuánto tiene de glucosa en la mañana y en la noche. Y empezamos a monitorear y digo, híjole, se le está bajando. No, ¿sabes qué? Bájale a 3 unidades. Ah, caray, se le siguió bajando. Para no hacerte el cuento largo, en 15 días tuve que retirar la insulina porque no la ocupaba. ¿Esa limpieza le favoreció a ese grado? El riñón no funcionaba.
empezó a funcionar el riñón y ya no necesitaba la insulina. Entonces me dice, es que el tratamiento me quitó la diabetes. No, le dije, no te quité la diabetes en 15 días, eso es imposible. Entonces, pues es que nunca fuiste diabético, tu problema estaba en el riñón, no en el páncreas. Fíjese. Entonces, son ese tipo de cosas con las que vas trabajando y vas viendo qué necesita el paciente. Pero tu base esencial es el agua. Una vez que tengas un agua limpia, tu organismo va a funcionar mucho mejor. De ahí se deriva también la buena oxigenación. Exacto. Y hablando, por ejemplo, de la situación que me mencionabas del agua alcalina, hace poquito precisamente estaba viendo a un paciente que es médico en Estados Unidos. Y me dice, ¿y yo tomo agua alcalina? Le dije, sí, por todo lo que te explican, los clústeres, etcétera, etcétera, la alcalinización a nivel celular, sí. Dice, no me diga que me la va a quitar. Bueno, no quiere, si no quieres no te la quito, pero te la tengo que quitar. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, doctor, cuando tú comes, o cuando nosotros comemos, lo que comemos va a dar al estómago. Pues sí. ¿Qué tenemos en el estómago? Ácido clorhídrico, con un pH de 1.3. ¿Por qué lo tenemos así? Porque es la manera que rompemos todo lo que comemos para que en el siguiente paso, que se dé en el intestino delgado, se empiece a absorber. Si no, no se absorbe. Bien. Y tú me estás diciendo que comes y que te tomas una limonadita o esto con agua alcalina y alcalinizas el 1.3 para llevarlo a un 2, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no vas a romper todo lo que está ahí. ¿Y qué es lo que vas a tener? Reflujo. Vas a tener problemas en el estómago y derivado a que alcalinizaste. Entonces, si no entendemos cómo funcionamos y le echamos algo porque está sustentado, entre comillas, y si está sustentado, la situación de la alcalinización, voy a tener un problema. Yo quiero alcalinizar mi cuerpo. Híjole, pues Dios nos provió de algo muy, muy bueno que es el limón. El limón es ácido afuera y alcalino adentro y se convierte. Por eso te ves en las películas que dicen, salecita, limoncito y luego el tequila. ¿Y qué es el tequila? Te forma una película protectora, el limón, para que el tequila no te dañe. Entonces, tiene que ir uno a la fuente de cómo funcionar. Ahora, en las situaciones hay que tener cuidado con las alcalinizaciones. Es muy difícil llegar a un punto que les voy a comentar, pero no imposible. Entonces hay que tener cuidado porque comemos verduras que nos alcalinizan y empezamos, sobre todo la gente, me va a tomar una cucharita de bicarbonato y me siento mejor. Claro que te vas a sentir mejor, pero se la sigue tomando por mucho tiempo. La sangre tiene un pH de 7.35. Y si tu pH en sangre, que es sumamente difícil que llegue, por más alcalinos que comas, pero no imposible, llega a más de 7.65, vas a morir por alcalinosis. Y toda la vertiente alcalina, ¿sí?, no toma en cuenta esa situación. Aparte, la vertiente alcalina no habla de que nuestras bacterias son gram negativas, gram positivas y que trabajan sobre pH. Entonces, por eso tenemos que salen infecciones urinarias porque tiene un pH muy ácido. Pero si yo alcalinizo esa orina, voy a tener problemas también de infección porque hay bacterias que se desarrollan mucho más en un pH alcalino. Entonces tengo que tener un balance. Claro. Por eso nos dijeron que tenemos que tener un pH adecuado a la parte donde estamos trabajando. Entonces, por eso hay que tener cuidado con todo eso. El medicamento, entonces, doctor, ahorita a todos estos conocimientos que usted
se ha dado la tarea de realizar, pudieran ser partícipes, por lo que nos tocó pasar hace algunos años, pudieran ser partícipes a frenar o a detectar una pandemia? Si estamos hablando de la pandemia del COVID, ¿Sí? sí, mira, yo no puedo decir que no existió. Lo que no existieron, lo que no había justificación fueron para las medidas. Si tú te fijas en las partes iniciales, cuando inició la situación del COVID, nos dijeron que el 2.5% de la población que no se vacunara, que no previniera, se iba a morir. Entonces tú agarras países como Estados Unidos, que hubo una vacunación muy importante, o Canadá, que se obligó a los ciudadanos a vacunarse. Y dices, bueno, se vacunó un 90%, por ejemplo. De ese 90%, ¿qué porcentaje se murió? Y te encuentras que es el 2,5, 2.8, 3. A ver, entonces, si me vacuné, como me dijeron, ¿por qué se murió lo mismo o un poquito más? Porque no se necesitaba la vacuna. Y el término vacuna está mal empleado. Una vacuna, como su nombre lo dice, ¿sí?, viene de un bichito. Y la vacuna del COVID agarraron un RNA del propio virus para modificar el DNA del humano, y que ese DNA me produjera una proteína, y esa proteína se suponía, porque ahora ya sabemos que era experimental y que no había bases y que no tenían ninguna base científica para decir lo que se dijo, ¿sí? Y esos son públicos de gente de los laboratorios. Entonces, ¿qué pasaba con esa proteína? Esa proteína supuestamente me iba a hacer que si yo llegaba a tener el COVID, no fuera a ser fatal. Eso era todo. ¿Sí? Nada más que esa proteína es muy similar a la proteína reactiva cuando el paciente tiene lupus. Y va sobre el sistema inmunológico. Y la etiqueta dice que afecta a todos los sistemas del cuerpo la vacuna, incluyendo el inmunológico. Entonces, se hizo ahora sí que todo ese seguimiento sin tener respaldos, definitivamente. Definitivamente. No había respaldos ahora pues, es demasiado tarde, pero ya automáticamente todos los datos es lo que indica. De mucha gente que se ha metido a investigar esos datos que ya son datos históricos. Exacto. Volviendo otra vez al tema de la oxigenación, doctor, aunado con el tratamiento que usted le implementa al agua, ¿puede aplicarse para cualquier especie de enfermedad? Sí, porque si tú te metes en Google, ¿sí?, y dices, ¿cuáles son las enfermedades asociadas al sistema circulatorio? Y ahora, bueno, con la inteligencia artificial también la puedes meter ahí la pregunta. ¿Y qué te va a aparecer? Todas. Todo. Todas están asociadas al sistema circulatorio. Y tú le puedes preguntar, bueno, quiero ir con un especialista en sistema circulatorio. No hay. No se enseña, no hay una especialidad en ninguna facultad de medicina. Esa es la diferencia con, digamos que las teorías que expone un médico general o especialista. O especialista ante, ahora sí que las investigaciones que usted ha realizado. Así ¿verdad? es. Esas son las grandes diferencias. Y vuelvo, el médico tiene su protocolo, dice que está aprobado y dice que ahí se tiene que ir. Aparte, ellos tienen limitantes legales. ¿Qué quiere decir? Si tú llevas los protocolos a como debe de ser y por alguna causa el paciente fallece y tienes una demanda legal, ¿sí?, ¿quién va a evaluar el caso si tú fuiste culpable o no?
otros médicos. ¿Y los médicos qué es lo que van a ver? A ver, ¿llevaste los protocolos? Sí, bueno, listo. O sea, se llevaron los protocolos, el paciente falleció, es parte del show. Tú trataste de salirte de tus protocolos y irte por otro lado, ahí eres culpable. Aunque trataras de salvar al paciente. Entonces, está muy restringido para el médico, ¿sí? Okay. Y el médico no ve el cuestionamiento. Tuve por ahí una paciente y su hijo tenía una base de bioquímica antes de iniciar en la escuela de medicina en Estados Unidos. Y me dice que le habla un día, porque ya estaba creo que en segundo año de medicina, y le dice: mamá, ya no quiero estudiar medicina. ¿Pero por qué? Dice: porque ya estamos en prácticas y lo que me dice el jefe, porque ellos son estudiantes, tienen que hacer lo que dice el médico, okay, que los lidere ahí. Dice: nos dan la instrucción, dale estos medicamentos. Dice: pero yo sé que va a empeorar con esos medicamentos. Porque él tenía una base bioquímica y sabía que iba a pasar. Y ya le dije, pero me dice: tú se los tienes que dar, ese es el protocolo. El resultado ya se conoce. Ese es el protocolo y tú tienes que alinearte al protocolo. Y le dice: mira, hijo, tú sigue las cosas, sal de médico y luego ya cambia las cosas. Sí. Pero el muchacho estaba preocupado porque dice: es que no puedo darle algo que yo sé que le va a hacer daño. Claro. Sí. ¿Y el protocolo qué es? Bueno, pues el protocolo es la receta de cocina. La abuelita dijo que llevaba 3 cucharas de azúcar, ¿y por qué no le pones 4? No, pues es que lleva 3. Por eso, ¿qué pasa si le pones 4? No, le tengo que poner 3. ¿Sí? Porque así está la receta. ¿Quién hizo esos protocolos? Pues resulta que lo hicieron los que venden el medicamento. Pues de algún modo todo controlado, ¿no? Así es, sí. Doctor, ahorita que hace mención de limonada, el azúcar, etcétera, ¿qué tipo de endulzantes usted recomienda? Porque entiendo pues que ese también es un problema muy general, lo que es el azúcar. Bueno, ahorita tenía otro comentario ahí adicional, pero ingresando primero por eso, ¿cómo considera usted que sea una manera correcta de poder sobrellevar ese modo de alimento? Sí, mira, mucha gente habla de que el azúcar es malísima. Efectivamente, el azúcar ataca una parte, o no ataca, hace que el cerebro funcione o se excite. Hay una parte del cerebro que resulta que los investigadores hablan de que es la misma parte del cerebro que se excita si usas alguna droga. Entonces actúan igual y por eso le llaman que es una droga. Nada más que hay una parte, vuelves a lo mismo, hay un sustento, sí es cierto, pero espérame, hay algo en medio que no hemos visto. Nosotros estamos diseñados para utilizar glucosa en forma directa. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo azúcar y mi cuerpo dice: ya me llegó energía. Okay. Y la usa. Espérame, pero si yo tomo un edulcorante que no tiene azúcar, que no tiene glucosa, ¿sí? Pues entra, mis papilas gustativas dicen que está entrando glucosa, le manda la información al páncreas que debe reaccionar y generar insulina, se genera una insulina y no hay glucosa. Sí, no entró. Pues no hay glucosa, entonces trata de agarrar por donde sea y de ahí empieza a venir algo que se puede desarrollar, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con los otros edulcorantes? Los sintéticos se transforman en otras cosas que no queremos, ¿sí? Hay algo que se llama monk fruit, que es el que menos problemas tiene. Y si me preguntas qué les doy a los diabéticos que yo trato, azúcar, de preferencia melaza. ¿Cómo la hacen? Con los piloncillos negros.
los más negritos que se encuentren, Ok. se hace la melaza. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Glucosa. Entonces, no es mala la glucosa, hay que limitarla, hay que tomar cantidades que podamos digerir. Otra de las situaciones, y eso es algo que últimamente he encontrado y que decía yo, no es posible que lo tenía enfrente de mis narices y nunca lo vi, y suele suceder, ¿verdad? Que en términos logísticos le llaman ceguera de taller. Ok. La fruta. Es mala, ¿no? No toda, alguna es mejor que otra, pero fíjate lo importante, hablamos de fruta, ese es el nombre que tiene, diferentes tipos de fruta, pero es fruta. Que en alguna ocasión yo creo que todos la traíamos como algo nutritivo, entre paréntesis, Claro. para levantarnos el desayuno, etcétera, y resulta que no va por ahí del todo. No. ¿Qué contiene la fruta? Como su nombre lo indica, contiene fructosa y tiene también glucosa. Por eso hay unas que son mejores que otras. Entre más glucosa tenga y con porciones pequeñas, ¿sí?, es menos el problema. ¿Qué pasa con la fructosa? Dice, no, pues no hay ningún problema con la fructosa. Esa se desdobla y se convierte en grasa y glucosa. Hasta ahí todo el mundo dice estamos bien. Uh-huh. Si te vas un paso atrás, ¿quién interviene para desarrollar grasa y fructosa? Pues el que interviene es el hígado. Y le estoy dando cargas al hígado excesivas, o no excesivas, pero más carga. ¿Sí? Okay. El problema es que cuando se convierte en ese proceso, el hígado genera más ácido úrico que si comiéramos carne. Más todavía. Entonces, esos residuos del proceso de la fruta son los que me causan problemas. Yo les pongo a mis pacientes algo muy sencillo y les digo, a ver, aquí tienes un yogur griego, Okay. le vas a poner 3 fresas partidas, le vas a poner 2 cucharitas de granola, tantita miel de abeja, nada más para endulzar tantito, ¿sí? Y aquí hay un pastel de 3 leches. ¿Por cuál te vas? ¿Por cuál te vas? ¿Y qué es lo que dicen? Pues el yogur. Le digo, los dos hacen daño, pero hacen menos daño el pastel de 3 leches. ¿En serio? Las mezclas, ese es uno de los problemas. La otra, estás hablando, ya tienes fructosa de la fruta, que tienes ahí, tienes una carga bastante alta de calorías con la granola, y luego tienes más fructosa con la miel. Lo que se suponía que era lo light. Exacto. Y que muchos, incluyéndome, decíamos, no, pues un yogur griego cargadito de fruta es un desayuno ideal. Y era una bomba que nuestro cuerpo trataba de resolverlo. Claro. ¿Por qué? Porque se les olvidó a muchos lo que se le llama selección natural. ¿Qué significa selección natural? Significa que hace 2000 años, o 3000, o 4000, o 5000 años, el ser humano, ¿qué era lo que tenía para comer? No, pues tenía nada más lo que cazaba, que era carne. ¿Sí? Entonces cazaba eso, recolectaba unas poquitas frutas, ¿sí?, una poquita de hojas, y era lo que comía. Todos aquellos individuos que en esa época no pudieron resistir esa alimentación forzada que tenían ahí, se murieron. Y los únicos que se reprodujeron fueron los que aguantaron esa dieta. A eso se le llama selección natural. Okay. Y de repente, en el siglo XXI, yo llego y le digo, oye, la genética que traemos de toda la vida al cuerpo ya no funciona, yo soy vegetariano. Y el cuerpo dice, bueno, déjame ver qué hago con lo que me das. Pero luego te manda la factura y viene cara. Sí, pues nosotros queremos imponerle algo que ya viene estructurado de otra manera, ¿no? Así es. Y entonces empiezan los problemas, y muchos de los problemas de salud también vienen por ese lado.
Las enfermedades, doctor, ¿hasta dónde considera usted que la mente nos traiciona o nos controla para poder pues buscarle ese alivio aun cuando estamos con medicamentos? Mira, lo que yo he encontrado es que sí, la mente nos ayuda, pero no es un switchecito que digas tienes que ser bien positivo. ¿Sí? Te estoy diciendo que te estás muriendo, pero tú tienes que ser positivo. Yo no he encontrado que exista eso. ¿Sí? Teóricamente volvemos a lo mismo, sí. Nuestro cuerpo regula, y nuestro cerebro no es la excepción, la condición que tenemos física con nuestro pensamiento. Entonces, yo trato de forzar el pensamiento sin arreglar el problema físico, no va a estar ahí. Y cuando se dice, por decir un ejemplo, la mente nos traiciona o viéndolo al otro lado, que en lugar de positivo se porta a modo negativo, en ese aspecto, doctor, ¿qué podemos hacer para no caer a esas circunstancias? Tienes que arreglar primero y ver cuál es el problema de salud que tienes para que no se presente lo otro. Ese es un efecto de tu situación de salud. ¿Cuál sería el primer paso que usted le recomendara a algún paciente que le diagnostican, vámonos a algo ya agresivo, un cáncer? El caso del cáncer es un caso muy específico en la situación derivado de los protocolos con los que se trata. ¿Sí? Si yo veo el protocolo, porque no trato mucha gente con cáncer, pero sí los trato, en la actualidad el que me llega con un problema de cáncer, oiga, ¿me puede tratar? Sí, como no. ¿Se va a dar quimos? ¿Se va a dar radiaciones? Sí. Bueno, cuando termine su tratamiento viene y a ver en qué condiciones llega y ahí lo puedo tratar. Oiga, pero entonces su tratamiento no funciona con la quimio. No, le digo, sí funciona. Entonces, ¿por qué no? Le digo, porque ya es el resultado final. Y el resultado final es que a la larga no logramos el objetivo de quitarlo. ¿Y qué sucede? Que las respuestas las buscan conmigo porque el tratante, en este caso, les dice, así es la enfermedad. Entonces es parte de la cronicidad. No hay respuestas, básicamente. No hay respuestas. No hay respuestas. Entonces les digo, mira, yo no te puedo tratar. Pero oiga, le digo, no es el pago, no es nada. Claro. No te puedo tratar hasta que pase eso. ¿Qué sucede? Agarra tú la etiqueta de la quimioterapia, cualquiera que ésta sea, y empiezas tú a ver cuáles son los efectos que hablábamos al principio. Y uno de los efectos marcados, este producto puede causar cáncer. Pues, ¿cómo me das un producto que puede causar cáncer para quitarme cáncer? Es todo un tema eso del cáncer. Hay un premio Nobel de Medicina de 1931. Esa persona encontró el origen del cáncer. ¿Y qué encontró? Lo que hablabas tú ahorita de la situación de la alcalinidad y la acidez. Encontró que una vez que una célula se acidifica, ¿sí?, por más de 48 o 72 horas, ¿sí?, esa célula se convierte en cancerosa. Ahora, se le puso ese nombre. ¿Qué pasa? El cuerpo dice, oye, me bajaste el pH. A eso se le llama, cuando baja el pH, la célula expulsa el oxígeno. Se le llama hipoxia celular. ¿Sí? ¿Y qué sucede con esa célula que se convirtió, entre comillas, con el nombre de cancerosa? Es una célula anaeróbica. Es una célula que no necesita oxígeno para vivir. Por eso te quitan la glucosa, porque es lo que necesita. Entre más glucosa tienes, más se reproduce. Ahora, ¿qué está pasando con tu cuerpo? Vuelves a la situación, el cuerpo dice, híjole, me voy a morir. Le estás mandando la señal a una célula. Y nosotros creemos que una célula no está conectada con el resto, sí está conectada. Entonces toma la decisión la célula de cambiar a una situación anaeróbica, porque la forzaste. Y luego dice, pues como voy a morir tengo que reproducirme rápido,
porque las demás se van a morir, y a eso le llamamos tumor. Ok. Y entonces empieza a reproducir muy rápidamente, ¿sí? Yo escucho hablar de metástasis, ¿sí? Digo, la célula cancerosa viaja y luego se pone en otra parte y sale. No, el problema es que en varias partes tenemos un problema circulatorio que nos está causando la falta de oxigenación más un problema de pH a nivel celular por falta de desintoxicación, por ejemplo, ¿sí? Que nos promueve el que tengamos en otras partes. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos de cáncer donde tiene el cáncer en un punto, se empieza a dar las quimioterapias y por se arte expande. ¿mande? Se expande. Y por arte de magia se expande y dices tú, bueno, es que tuvo metástasis, te dice el doctor. Es que provocaste la metástasis con el producto. Que, pues, Y eso se puede originar por actos que uno generalmente consume erróneamente o también hereditario, doctor. yo lo que he encontrado es que yo no considero, obviamente es mi opinión muy personal, que la situación sea hereditaria. Tenemos todos una situación de propensión a cáncer en forma genética. Okay. ¿Qué me hace que a mí se me desarrolle y al otro no? Lo que yo como, lo que yo hago y lo que yo tomo. Bien. Entonces, la reproducción de las enfermedades, lo que yo he visto en la práctica, es que se debe a que no cambiamos el origen de lo que tomamos y comemos. Entonces se vuelve a reproducir. Estamos con los mismos hábitos. Sí. Yo a usted, con todo respeto, doctor, lo veo muy bien físicamente, lo veo bastante bien y quisiera entender cómo podernos cuidar antes de llegar a ese tipo de desagrados que nos achaque ya algo el cuerpo, como lo dice usted, ya que nos cobre factura. Ahorita que se siente bien el organismo y demás, ¿cómo poderlo cuidar a la manera que usted nos pueda aconsejar? Mira, algo que tenemos que cambiar sí o sí, que le digo yo a todo el mundo, olvídate de que te consulte, olvídate de la herbolaria, olvídate de todo, cambia el agua. Okay. Con que cambies el agua ya tienes un 60-70% ganado. El otro puedes empezar a entender cómo alimentarte. Ya tienes otro porcentaje. Ejercicio. Ejercicio. Me decía una persona, y tiene razón, hizo una metáfora que me gustó mucho y por eso la empleo, que nuestro cuerpo es como una mesa y tiene 3 patas. ¿Sí? La pata principal es esa agua, es ese tratamiento, ¿sí? Y la otra pata es la alimentación. ¿Qué comemos? ¿Qué metemos a nuestro cuerpo? Es lo que va a procesar nuestro cuerpo. Y la otra pata es ejercicio. Okay. Si yo le quito un poquito al ejercicio, pues, se me va a tambalear la mesa. Igual lo otro. Tenemos que tener una ecuanimidad en los 3 sectores para tener esa situación. Pero el principal es solamente cambiar el agua que estamos tomando. Desde ahí arrancamos ya de manera positiva. Desde ahí arrancamos de manera positiva. Hay que implementarlo. Todo el mundo, incluyéndome, hemos metido la pata. Por exceso de trabajo, porque comimos cosas que no debería de ser. Y lo que les digo yo a la gente que yo veo, yo metí la pata, he tenido que pagar mis facturas, ¿sí? Eso no me lo ha quitado, ¿sí? Pero por tener este tipo de tratamiento, he tenido la oportunidad de regenerarme y de regenerarme. Ahorita estoy en un proceso que todavía me falta como un añito más, ¿sí? ¿Por qué un añito más? Porque acabo de cumplir 69 años, me voy a preparar para cumplir mis 70 años y esa preparación que voy a hacer en ese año es para tener calidad de vida en la siguiente década. No sé si la viva o no la viva, pero lo único que yo puedo controlar es tener esa calidad de vida para valerme por mí mismo, para poder disfrutar de la vida y no depender de otras cosas y claro. Posibilidades. Ahorita ya ve que pues el estilo de vida de muchos
pues es andar a la carrera, un día muy ajetreado, tráficos pendientes, etcétera. ¿Cree usted que hay algún método de cómo buscar una cierta relajación al cuerpo? Sí, claro. O sea, no puedes evitar algunas cosas que es lo que hablamos. Todos vamos a meter la pata de alguna manera porque no nos queda de otra. Y regresas al agua y luego dices tú, bueno, pues ¿qué necesito hacer? Pues un poquito de meditación si quieres, un Ok. poquito de yoga si quieres, va a haber gente que le funcione. A otra gente dice, oye, pues yo me voy a tomar un té de flor de azahar, por ejemplo, con la misma agua esta, ¿sí? Y eso me relaja. Tener calidad de sueño, eso es muy Exacto. importante. Me supongo yo que no es lo mismo dormir las, no sé, 6, 8 horas ligaditas a dormirlas en partes. No es Así el es, mismo no efecto. es el mismo efecto. Y de ahí pues viene ya el cansancio del cuerpo, Ya etcétera. lo puedes medir, ya hay relojes que te miden cortisol, ya hay relojes que te miden tus horas de sueño reales. Entonces tú puedes dormir 8 horas y dormiste 45 minutos. Sí. Entonces esos elementos te van a ayudar a decir, ah, me estoy tomando ahora, cambié y estoy tomando esta agua. Ah, estoy viendo en mi reloj en lo que me está ayudando. Entonces ya hay muchas maneras que la gente tiene de revisar si está haciendo bien o está haciendo mal. Yo he escuchado a mucha gente, doctor, ese síntoma que llegan a un punto donde ya no están durmiendo. Sí. ¿Hay alguna recomendación que usted haga, no sé, para las noches o algo así? Sí, mira, lo que comentabas de qué se puede hacer para dormir mejor. Volvemos a qué me está ocasionando que no duerma. ¿Cuál es uno de los factores principales? No el total, pero ¿cuál es el principal factor de que yo no duerma? Bueno, uno de los factores principales es la inconsistencia en el flujo sanguíneo. Dijimos anteriormente que arriba del sistema circulatorio está el sistema nervioso. Entonces nosotros dormimos en esta posición derivado de que es la mejor circulación porque no hay fuerzas dinámicas que tenga que vencer el corazón. Ok. Por eso descansamos en esta posición. Cuando tenemos una discontinuidad circulatoria derivado de diferentes diámetros que se fueron haciendo por incrustaciones no de colesterol sino de calcio, las disminuciones venosas vienen por calcio, que luego tenemos algo de grasa y de lípidos como el colesterol, sí. Y ahorita te digo por qué. Ujú. Pero el principal es el calcio. Entonces, esas disminuciones hacen que tengamos como reducciones campanas en un sistema hidráulico. Entonces, me hace el flujo diferente, haciendo que el sistema empiece a pegarle arriba. Tú no lo sientes, no sientes ese golpeteo, lo único que sientes es como si alguien te estuviera diciendo, no te duermas, no te duermas. ¿Sí? Y escuchas a la gente, es que tengo el sueño muy ligero, precisamente porque está inflamado el sistema nervioso. Entonces, con el agua empezamos a arreglar ese problema. Qué curioso que todo se deriva de ahí, ¿verdad, Sí. doctor? Ahora, ¿qué sigue en el siguiente sistema como lo del cortisol y todo lo demás? Pues hay que saber que tenemos que dormir a tales horas. Entonces, ¿qué me ayuda? Pues una ayuda de inducción de relajación. Y la relajación es muy simple, es simplemente poner tu mente en blanco. Se oye muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Y cómo se hace eso? Tú te imaginas que estás en un cuarto con todas las paredes blancas y empiezas a enfocarte en una pared blanca. Hasta que pones o tratas de poner tu mente en blanco. Eso te va a ayudar a entrar en ese sueño, siempre y cuando hayas arreglado lo del flujo. Como dijimos, hay test que te ayudan a relajarte, son buenos, te los tomas y te van ayudando. ¿Sí? Yo he tenido pacientes que dicen, oiga, es que fíjese que yo no duermo. ¿A qué hora se duerme? No, yo me duermo muy temprano, a las 9 de la noche, 10 de la noche. Okay. Pero como relojito a las 3 de la mañana me levanto y ya no me puedo dormir. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿y se siente cansado durante el día? No.
Bueno, es todo lo que necesita dormir, porque nosotros necesitamos nada más 4 horas de sueño profundo a nivel alfa. Las otras son los preámbulos de entrar en ese sueño y de salir de ese sueño. Fíjese que, digo, tal cual como lo está describiendo, así me pasa. Yo me puedo dormir tarde, entre paréntesis, 11, 12 de la noche, una quizás, y a las 4, 5 de la mañana ya se me va el sueño, y no quiere decir que en el día anduve cansado. Y obviamente me levanto y pues medio pesadito solamente, pero pasa un rato y como que agarro pila. Pero así como lo está describiendo, pero no sabía yo que realmente había menos horas, que a lo mejor es nada más lo que está ocupando el cuerpo. ¿No? Y es nada más lo que ocupa. ¿Y cuál es la comprobación? ¿Te sientes cansado entre el día? Hay algo malo en el sueño. Okay. ¿No te sientes cansado? Son tus horas que requiere. Haz de cuenta que tú tienes, lo que le digo yo, ¿conoces los cargadores de carga rápida para los celulares? Y, no, pues trae un cargador de carga rápida, ¿qué más quiere? Exacto. Eso es bueno en lugar de ser malo. Bien. ¿Sí? Pero de repente llegas con algún tratante y te va a decir, no, tienes un problema en el sueño. Y no es cierto. Por no cumplir las 8 horas que Así se es. supone que son la Así medida, es. ¿no? Sí, eso y los mitos de, por decirte algo, a como está instruido dentro de los protocolos médicos, que uno debe de comer 5 veces al día. Ah, son 5 entonces. Sí. Lo correcto. Lo correcto. 3 comidas, lo que dicen los médicos, 3 comidas y mínimo 2 colaciones. ¿Cuál es lo más tarde que uno debe de comer en el día? Bueno, perdón. Eso no le funciona al cuerpo. Ah, ok. Ese es el protocolo médico. Eso no le funciona al cuerpo. Y volvemos a la selección natural. Okay. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Pues no tenía el refrigerador que tenemos nosotros o el restaurante para ir a comer a la hora que se nos antoje. Claro. Entonces, ¿cuántas veces comían? Pues comían una vez al día, si bien les iba, o una vez cada tercer día. Entonces, todos los que no aguantaron volvieron a morirse, y los que aguantaron se reprodujeron y nos pasaron ese tipo de genética. Y resulta que ahora nos dicen que hay que comer 5 y 6 veces. ¿Qué pasa cuando uno come? Yo agarro la típica de mucha gente. Oiga, pero pues es que pasé por ahí, estaban comiéndose una botanita y agarré una papita. Pues, ¿qué es una papita? No es nada. Claro. O sea, no me va a causar problemas. No tomamos en cuenta que cada vez que comemos algo, nuestro páncreas avienta insulina. Sea una papita, él no sabe si es una papita o es toda la bolsa. Ya después ajusta, pero por lo pronto suelta insulina. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a causar resistencia a la insulina, con todos los problemas que trae la resistencia a la insulina. Y eso lo ves más en las mujeres, con el ovario poliquístico. Y les dicen que es una situación hormonal. Pues sí, es una situación hormonal provocada porque comiste mal. Okay. Dejas de comer y empieza a desaparecer. O sea, así de sencillo, entre comillas, es quitar ese tipo de padecimientos. Entonces, nosotros debemos de comer cuando nuestro cuerpo nos indique que tenemos hambre. Si te indicó, no por el antojo solamente. Oh, sí, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? En inglés la palabra desayuno, ¿sí?, hace más sentido que en español, porque es breakfast. Break es romper y fast es ayuno. Entonces es romper el ayuno. Pero en ninguna parte dice que es a las 8 de la mañana. En ninguna parte dice que tienes que irte, porque te dicen el primer alimento es el más importante. Y volvemos, sí es cierto, pero nadie me dice que yo lo tengo que comer a las 8 o a las 9 o a las 10. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago, porque dicen que el ayuno intermitente es muy malo, etc. No es cierto. ¿Qué hace un animalito? Y lo hemos visto muchas veces cuando está enfermo. Deja de comer. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos temperatura por un resfriado? Dejamos de comer. Y nos curamos.
Obviamente no voy a dejar de comer una semana, dejo de comer unos días, bajo la cantidad de alimento. Se va el apetito, ¿no? Se va el apetito y se va el apetito porque aumentamos nuestra circulación y el cuerpo dice, hey, no me eches carga para digerir, agarro de tus reservas porque te estoy curando. Dios nos entregó un cuerpo tan fenomenal que tenemos regeneración celular automática. Entonces, ¿quién nos cura? Nuestro cuerpo. Nada más quítale las piedras del camino y no le metas más piedras con lo que comes. ¿El agua le ayuda para regenerar más rápido, doctor? Claro, claro. Hay unas situaciones que vuelves a los principios de cómo funciona. Me llega gente y le digo, tómese una foto. Oiga, no, tómesela. Y se las checa 3 meses después, o un mes después, o 3 semanas después, como quiera. Vaya haciendo un historial de su foto de su cara. Y en todos los casos dice, oiga, es que me veo mejor, me rejuvenecí. Le digo, no, simple y sencillamente con el tiempo los capilares, específicamente de la cara, ¿sí?, empiezan a tener menos volumen sanguíneo por obvias razones, porque se va haciendo las placas de calcio que hablamos. Okay. ¿Y qué es lo que sucede? Al momento que se empiezan a cerrar, le llamamos arrugas, pero ya es capilar que no tiene la cantidad de sangre que debe ser. Entonces dejamos de producir elastina y colágeno. Y luego nos queremos poner cremas de colágeno y de elastina. Pues, jalan un pedacito de la piel, pero el resto no. Entonces hay que hidratar de adentro hacia afuera. Entonces, cuando empezamos a limpiar el sistema circulatorio con el agua, empieza a entrar otra vez sangre y se hace un restiramiento de cara, natural. Okay. Tengo pacientes que me han dicho, es que es como si fuera un lifting o casi un resultado sin cirugía. Pues sí, pero es en forma natural. En forma natural, que eso es lo más importante. Podemos entonces invitar a la gente que nos llegue a escuchar, doctor, que ese modo que usted está aplicando en el agua va a tenerle todos esos beneficios definitivamente. Definitivamente, eso lo he visto con miles y miles de pacientes o de gente que he atendido a nivel, ahora sí que mundial, ¿verdad? Sí. En los continentes donde he estado. Y el resultado siempre es el mismo. Obviamente hay gente que se desespera o que quiere los resultados para ayer. Le digo, a ver, espérate. Tienes 50 años. Tardó tu cuerpo en llegar a este punto 50 años. Y tú quieres que en 2 meses regrese. Pues no, eso no existe, le digo. Y si lo encuentran, me avisan, porque sí, yo también quiero ir a hacer fila. Es correcto. Sí. Entonces, hay un proceso, así como hubo un proceso para llegar a eso, hay un proceso para revertirlo. El tratamiento, lo que yo he encontrado es que nos tardamos entre el 10 y el 15% del tiempo en revertir el proceso. De la edad del paciente. De la edad del paciente. Eso no quiere decir que los resultados estén en un año. Los resultados empiezan al primer día. Simplemente la reversión del mayor porcentaje de lo que tenemos se presenta en esa cantidad de tiempo. Son 50 años, estamos hablando entre 5 y 7 años y medio de constancia, no nada más de tomar esta agua o el tratamiento en los casos que toman la herbolaria, sino también el ejercicio y también la alimentación. Ponerle un complemento. Claro. Y yo les digo de la alimentación, digo, haz de cuenta que te pegaste y te salió un moretón y te duele, sí. Y te pusiste ahí el bálsamo para empezar a curar. Pero ¿qué resulta? Que todos los días le vuelves a pegar en donde mismo. ¿Algún día se va a curar? No. Sí, claro. Entonces es lo que estamos haciendo con la alimentación. Y la alimentación no es una cosa del otro mundo. ¿Con qué tenemos que iniciar nuestro día? Con proteína, porque nosotros estamos hechos ¿de qué? De agua. De agua, de músculo, que es proteína, y de grasa. ¿Sí? Minerales, que es nuestro esqueleto. Estos son los elementos que tenemos. ¿Dónde está un elemento que diga que yo digiero celulosa? ¿Qué es lo que contienen las plantas? No. Entonces, ¿por qué se lo doy?
Entonces, si yo inicio con eso, y hay reglas, oye, es que me gusta la fruta, a todos nos encanta la fruta, pero yo tengo que comer primero proteína y una porción pequeña de fruta al final de mi alimento, está bien. Y entonces, lo primero que recibe el cuerpo de información es, está entrando lo que necesito. ¿Cómo poder más o menos exponerles a los niños, doctor, cuando están en unos hábitos? Igual uno como adulto pues hace el esfuerzo un poquito más sencillo, pero a los niños cambiarles ese hábito del cornflakes, del hot cakes, como dice usted, yogures, algo que usted considere por dónde irse. No se los cambies. Cambia el contenido del hot cake. Ok. Un ejemplo, ¿sí? Hay algo muy sencillo para producir panes. Y esas son recetas que encuentran ahí en el internet. Si ustedes agarran 2 huevos, ya tienes una base de proteína con una base de colesterol, ¿sí? Que necesitamos. Y le agregas 2 cucharadas soperas de crema de cacahuate. Y le agregas 1 o 2 cucharadas de ajonjolí. Lo bates completamente, una mezcla homogénea, y ya que tengas la mezcla homogénea, le pones una cuchara de Royal o de baking powder. Se lo pones, nada más lo integras, no lo mezclas, nada más a que se integre, y con eso tú puedes hacer hot cakes. Y te salen igualitos, diferente sabor. Ya usas tu mermelada, ¿sí? No utilicen el jarabe es pura fructosa. El de maple. El de maple, pero el original, que es el caro, ese funciona. Y si no, utilicen mermeladas. Ok. ¿Sí? Cosas que realmente no les hagan daño. Exacto. Y entonces empiezas a variar ese mismo pan, lo haces como si fuera hot cake y lo utilizas para hacer sándwiches. Esa misma situación que es un pan, pero no tiene ninguna harinas, lo puedes usar para hacer tu pan de hamburguesa. Entonces, no tienes que cambiar, sino nada más modificar. ¿Sí? Los cereales, ahí sí hay que quitarlos. ¿Sí? El cereal no aporta nada. Aunque la cajita diga que tiene esto y tiene esto, hubo un reporte que salió y lo quitaron casi inmediatamente. Unos muchachos en la Universidad de Kansas que estaban becados se tuvieron que quedar una Navidad. Y dijeron, oye, pues ¿qué hacemos? Estamos los 3 solos, no tenemos dinero. Pues bueno, vamos a divertirnos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a agarrar ratones para el laboratorio, que no nos cuesta, ¿sí? Y vamos a jugar. ¿Qué hicieron? Pusieron unos ratoncitos comiendo la comida que deberían de comer, ¿sí? Que es el testigo, y pusieron 2 tratamientos. Muy simple. Un tratamiento eran ratones donde les iban a dar el Kellogg's, el cereal. Y en el otro le dieron la caja de cartón a los ratones. ¿Sí? Cuando se murió el primer ratón que estaba comiendo la caja de cartón, ya se habían muerto todos los que estaban comiendo el cereal. ¿En serio? Entonces el cereal no te aporta nada. Aparte de que no te aporta, corres la situación posiblemente de que te robe nutrientes de tu cuerpo. ¿Sí? Por eso te hablan de que cereal en la mañana y cereal en la noche y bajas. Pues claro que bajas, pues no hay nutrientes. Claro, no aporta nada, como dice. ¿Y en el caso de la leche, doctor? La leche era un alimento muy bueno. ¿Qué es lo que pasa con la leche? Te hablan de la leche que la pasteurizaron y la homogenizaron. Todos la conocemos. Ultra pasteurizada, 2 veces homogenizada. Pero no nos ponemos a pensar qué le hicieron. Entonces la leche, para poder pasteurizarla, la elevaron a temperaturas altas. Entonces rompieron muchas de las cadenas de aminoácidos que estaban ahí. Y luego la homogenizaron. ¿Qué es homogenizar? Batir.
y le dieron en la torre a todo lo demás. ¿No deja de tener algunas propiedades? Sí. Hay que reducir el consumo de leche. ¿Por qué? Porque te encuentras gente que en lugar de tomar agua toma leche. Por el caseinato tiene otro tipo de problemas. Y entonces los calcios que están ahí también le van a traer problemas en de las arterias. Tú cuando vas con un angiólogo a ver dónde están las obstrucciones, te mandan a hacer un angiograma. Y el angiograma lo que reporta son placas de calcio. ¿Por qué encuentran colesterol ahí? Porque, ¿qué caray? La única manera de reparar las células de todas las paredes del sistema circulatorio es con colesterol. Las paredes celulares de todas las células del cuerpo están hechas de colesterol. Por eso nuestro hígado produce colesterol cuando nos falta colesterol de la ingesta. Si no, no tuviéramos un órgano que produjera colesterol. ¿Para qué? Todo el recubrimiento del sistema nervioso, lo que recubre los nervios, la mielina que recubre los nervios, está hecha de colesterol. Nuestro cerebro es colesterol. Entonces nuestro cuerpo regula las cantidades de colesterol y se encuentra ahí porque está reparando. El colesterol realmente no se pega. Se pegan los triglicéridos. Y eso se genera por el pan que comemos, principalmente. Caray, doctor, pues toda una cátedra aquí con usted de todo el sistema del cuerpo humano que de algún modo pues tenemos que ir considerando antes de que se nos venga, como dice usted, la factura encima, ¿verdad? Doctor, pues bien agradecido con usted por toda la amabilidad de la enseñanza que nos deja aquí. Aquí en esta recta final, doctor, le voy a pedir de favor, a como lo hemos hecho con otros invitados, de que nos diera un comentario de aportación, doctor, porque lo dejamos aquí como un recuerdo de que nos hizo el favor, sí, con todo el gusto, de venir a acompañarnos y que de una manera pues muy orgullosa lo tendré aquí a manera de tener este evento presente, doctor. Y pues vamos a seguir el consejo porque sí es muy interesante lo que nos explica con el sistema del agua, definitivamente. Es que el agua es lo principal, o sea, no hay mucho que razonarle. Si estamos hechos de eso y cambias el principal elemento, todo tu cuerpo va a cambiar y vas a prevenir muchas cosas. Gracias, doctor. Lo voy a leer. Sí. Calidad de vida es lo único que podemos controlar, lo único al que tenemos seguro al nacer, y es que vamos a morir. Así es. O sea, la mayoría de la gente, y lo escucho mucho, sobre todo cuando son pacientes de cáncer, es que me dijeron que si no hago esto, me voy a morir. Le digo, ¿y luego? Pues es que me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Lo que está en tus manos nada más es qué calidad de vida vas a tener antes de que llegue eso. ¿Cuál va a escoger, verdad? Sí. ¿Cuál va a escoger? Sí, y hay muchos casos así. ¿Algún último comentario, doctor, que nos quiera compartir para la gente? Seguramente va a haber muchas personas, al igual que su servidor, que sí vamos a darle pie a estos consejos suyos, porque pues yo creo que es lo más sencillo que podemos hacer con un beneficio grande, ¿verdad? Sí, en estas épocas investiguen, pregúntense qué necesitamos. Hay mucha información, alguna de ellas es buena en internet, es nada más de saberla interpretar, ¿sí? Arreglan mucho simplemente cambiando el agua y tomando suficiente agua. Si ustedes se meten y ven qué sintomatología voy a tener por no tomar suficiente agua, desde migrañas, dolores de cabeza, dolores corporales, y si yo tomo suficiente agua, ¿va a desaparecer todo eso? Muy posiblemente sí. Y sobre todo con ese plus de a como usted la prepara, así es, pues que no tiene absolutamente nada que ver con el agua normal, ¿verdad? Así es. Esta agua
tiene muchísimos beneficios porque regresa a su estado original. Exacto, exacto. Doctor Ricardo, no me queda más que agradecerle. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la amabilidad de estar aquí y compartir con nosotros sus enseñanzas de investigación. Placer. Amigos, gracias. Esperemos vernos en el siguiente capítulo. Con todo gusto. Hasta la próxima.